Pues buenos días, muchas gracias como siempre por la presencia en esta comparecencia de prensa anterior al pleno del próximo jueves, en un pleno en el que el Grupo Socialista va a preguntar al Gobierno de la Junta de Extremadura por la gestión, en este caso por la no gestión del apagón de la pasada semana. El apagón eléctrico de la pasada semana. En el momento en que Extremadura necesitaba de un liderazgo más firme, fue cuando la señora Guardiola decidió esconderse detrás del Gobierno central. Lo que debía ser una demostración de autonomía, una demostración de gestión, una demostración de liderazgo, se convirtió en una cesión vergonzosa de su propia responsabilidad. Una decisión que, sin duda alguna, pone de manifiesto su debilidad política. El primer gran reto, y lo que ha hecho la señora presidenta, es esquivar cualquier responsabilidad. Mientras los extremeños y las extremeñas estábamos sin luz, mientras los extremeños y las extremeñas no podíamos comunicarnos con nuestros familiares, con servicios colapsados, la presidenta de la Junta de Extremadura optó por la delegación en lugar de la acción. Le faltó coraje. Sí, no hubo solo un apagón eléctrico la pasada semana, hubo un apagón institucional. Solo le sirvió para lo de siempre, para la foto y el foco, es decir, para el postureo y no para gestionar y resolver los problemas de la gente, como le ha comunicado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Extremadura no necesita dirigentes que levanten la voz en momentos de calma y que luego en momentos de crisis se escondan. Extremadura necesita líderes que den un paso al frente y que no dirijan sus miradas hacia Madrid. María Guardiola ha elegido, ante su primer gran crisis, lo mismo que eligió el señor Mazón la tarde en la que morían más de 200 valencianos y valencianas, y es la de esconderse. Mazón se escondió en el Ventorro y la señora Guardiola se ha escondido detrás del Gobierno central. Es curioso que la señora Guardiola exija explicaciones al Gobierno de España, exija explicaciones a Pedro Sánchez y, en cambio, ella no haya solicitado su comparecencia en esta Cámara para explicar qué ha ocurrido, para explicar por qué cedió el control, para explicar por qué se escondió en esta crisis del apagón eléctrico. Desde luego dista mucho su comportamiento del de Guillermo Fernández Vara en otra crisis, la crisis de la COVID-19 y las comparecencias que hacía a petición propia en esta Cámara. Por eso nos preguntamos qué hubiera ocurrido si hubiera tenido que ser la señora Guardiola la que hubiera tenido que gestionar esa gran crisis. La semana pasada tuvimos un apagón eléctrico que ocasionó un apagón de liderazgo, un apagón institucional y una ausencia del Gobierno autonómico. Además de esta cuestión, vamos a preguntar al Gobierno de la Junta de Extremadura por la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional el reparto de personas migrantes. Recurrir al Tribunal Constitucional este asunto es una insolidaridad institucional, es una renuncia a la ética. No estamos hablando de cifras, hablamos de personas, hablamos de historias de vida. Esta estrategia de siempre confrontar contra el Gobierno de España no genera ninguna solución. Lo único que hace es ahondar en los discursos xenófobos y romper con el principio de corresponsabilidad entre territorios. Extremadura no puede pensar que los problemas de España no son sus problemas cuando se dirige al Gobierno de España para tener más financiación y más recursos. Lo más grave es el mensaje que se traslada. Se dice que se prefiere blindar las fronteras políticas en lugar de abrir nuestros territorios a la gente que lo necesita. Gente que huye de guerras, que huye de la hambruna, que huye de momentos que no puede soportar. La solidaridad no se recurre, la solidaridad se ejerce. Y, desde luego, utilizar el constitucionalismo para blindar el egoísmo no es lo más adecuado. La Constitución se utiliza para garantizar los derechos. Por último, también queremos comentar un asunto del que no se hablará en el próximo pleno ni en los plenos posteriores, y es la Ley de Garantías de la Vivienda Protegida de Extremadura, presentada por el Grupo Socialista y vetada
por el Gobierno de la señora Guardiola con alevosía y nocturnidad el pasado 30 de abril en el inicio de un gran puente en este país. De nuevo, este Gobierno insolidario, este Gobierno incapaz de gestionar, vuelve a impedir en esta Cámara el debate de una propuesta socialista. En este caso, impide que se hable de vivienda, como también impidió que se debatieran los presupuestos de la comunidad autónoma para el 2025. El Gobierno de la señora Guardiola, con esta actitud, lo único que hace es negar uno de los principales problemas que tienen nuestros jóvenes, uno de los principales problemas que tienen las familias trabajadoras, que es el acceso a la vivienda. Una propuesta de ley que era urgente y necesaria por varias razones. En primer lugar, porque es necesario que las viviendas que se construyen con dinero público siempre sean públicas. En segundo lugar, porque no se debe seguir primando con rebajas fiscales a los que acumulan propiedades. En tercer lugar, porque es urgente regular los alquileres en las zonas tensionadas, como ocurre en la ciudad de Cáceres, la ciudad donde más han subido los alquileres de toda España. En cuarto lugar, porque se deben priorizar la rehabilitación de esas 140.000 viviendas vacías que tenemos en Extremadura. Y en quinto y último lugar, porque se debe garantizar la accesibilidad universal en todas las viviendas protegidas de nueva construcción. El veto de la señora Guardiola a esta ley no demuestra más que es una cuestión ideológica, que tiene temor a hablar de políticas sociales y que tiene temor a enfrentarse a las propuestas socialistas. Ahora que la señora María Guardiola se ha aficionado a la escritura y le apetece mucho enviar cartas, pues le invitamos a que también se aficione a la lectura y lea la propuesta socialista para ver que no podía ser vetada. Respecto, en último lugar, a las cifras del paro, manifestar que constatan lo que constata la acción del Gobierno de la señora Guardiola, la ausencia de gestión, la ausencia de liderazgo y la ausencia de proyecto para Extremadura. Extremadura no crece como el resto de España. Extremadura no aprovecha el buen momento de la economía nacional y Extremadura, por tanto, deja de converger con las cifras españolas. Extremadura lidera el paro en España, como se puso de manifiesto en la encuesta de población activa que conocimos el pasado lunes. Por cierto, una encuesta que pasó en Extremadura desapercibida por el apagón eléctrico. Si nosotros fuésemos tan osados como el Partido Popular, diríamos que igual fue la señora Guardiola la que causó ese apagón eléctrico para que no se hablara de los datos desastrosos de la encuesta de población activa en Extremadura para el primer trimestre de 2025. Los llevamos advirtiendo desde el Partido Socialista desde hace mucho tiempo. Perdemos activos, encabezamos el ranking de parados y encabezamos la no creación de empleo. Somos los últimos en creación de empleo. Lo creamos a un ritmo 3 veces menor que el resto de España. Y además, las personas que salen de las listas del paro se van a su casa, no se convierten en activos, es que dejan de demandar empleo o pasan a otra situación. ¿Los datos son buenos? Sí, claro que son buenos. Siempre que haya menos desempleados, el dato va a ser positivo. El problema es que desaprovechamos la oportunidad de converger con España, que somos campeones en paro, que somos los últimos en creación de empleo. Efectivamente, como dirá el Partido Popular, unos datos históricos del paro en Extremadura en este mes de abril. Muchas gracias.